esas tres líneas. Y acá vamos a borrar, como siempre, el símbolo de mayor. Nos quedamos con esas tres líneas de código. Entonces, vamos a ver qué es lo que estamos planteando acá, ¿correcto? A ver, la primera línea estaba creando un objeto que se llama iris2. Este objeto es la copia de la base de datos que ya hemos venido utilizando un par de veces, que es la base de datos iris. Estoy generando primero una copia. ¿Para qué? Para que sobre la copia, ¿correcto?, vamos a ubicar a la variable de especie, que ya la conocemos, que es una variable categórica. Y lo que hace la segunda línea es borrar esa variable, ¿no? Iris2 especies null quiere decir que vamos a suprimir a la variable de especie, ¿correcto? La eliminamos o la suprimimos. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerden ustedes que este método de clusterización es un método de clasificación no supervisada, entonces no debe tener target. Y la especie es la target para esta base de datos. Por eso es que lo voy a suprimir. Entonces, si tuvieran una target, tienen que suprimirla, como hace este procedimiento. Y luego tienen una línea que crea otro objeto que se llama camins.result. Ese es el nombre del objeto. Y este camins.result se obtiene a partir de el procedimiento de camins, ¿no?, que es una función de R. Para esto no necesitamos ningún paquete. Camins es una función nativa de R que lo que hace es justamente hacer el procedimiento de camedias. Y requiere solamente dos argumentos. En primer lugar, el nombre de la base de datos, que sería iris2 porque ya se le borró la target. Y luego el número de clusters, ¿no? Acá estamos diciendo que va a tener 3 clusters. Ahora, normalmente lo hubiéramos corrido sin el paréntesis de apertura y sin paréntesis de cierre. Quiero que noten la diferencia de correr las 3 líneas con estos paréntesis al final. Voy a ampliar la ventana del R para que lo vean, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo lo hubiera corrido sin los paréntesis, se hace el procedimiento, se guarda en este objeto, pero no sale nada más que las líneas en rojo en la ventana de consola. Si yo le agrego un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre, lo que estoy haciendo aquí es, además de generar el código, que luego automáticamente corra el objeto de camins.result. Por lo tanto, sale reportado dentro del procedimiento, ¿no? Entonces, los paréntesis se utilizan para que no solamente yo corra la línea y almacene clustering dentro de un objeto, sino que también pueda reportar su resultado. Entonces vamos al reporte que nos sale en el R, correcto. El reporte es bastante breve, es esta parte de acá. ¿Qué es lo que dice esto? Se ha aplicado el procedimiento de K-medias, de clustering de K-medias, obteniéndose 3 clusters de tamaños 38, 50 y 62. Los centros de dicho clúster son los que están viendo acá, ¿no? Como el centro del clúster es el promedio de valores para cada variable, me reportan el valor de promedio de sepal length, sepal width, petal length y petal width en cada una de las variables. Luego tenemos un vector de clusterización. El vector de clusterización lo que me dice es cada registro de la base de datos a qué clúster va a pertenecer y simplemente identifica cada clúster como un número, ¿no? Habían 3 clústeres, clúster 1, clúster 2, clúster 3. Este vector me dice, desde el primer registro hasta el último registro de la base de datos, a qué clúster pertenece cada uno. Entonces, acá los números entre corchetes refieren a qué elemento es el que empieza en la fila, porque el vector debería ser un vector de longitud de una fila larga, infinita, hasta llegar al último registro. Pero como mi ventana de consola tiene solamente este ancho, se quiebra en varias líneas.
¿cuántos registros habían en la base de datos Iris? Habían 150. Esos mismos 150 los pueden ver ordenados acá. Por eso es que la última empieza con el corchete de que este número 1 es el registro 149 y por lo tanto el número 3 sería del registro 150. ¿Correcto? Abajo, finalmente me dan como información también para el procedimiento lo que equivale a lo que es en este caso el referencial de la suma de cuadrados, que es un indicador de variabilidad, la suma de cuadrados al interior de cada clúster, ¿no? Es lo que me está mostrando acá. Entonces veo en esta parte de acá la suma de cuadrados en el primer clúster, en el segundo clúster y en el tercer clúster. La suma de cuadrados es un indicador de dispersión. Mientras más pequeño sea, eso quiere decir que el clúster es más homogéneo. Mientras más grande sea, eso quiere decir que el clúster es menos homogéneo, más diverso. Melissa, te escucho. Sí, profesor, buenas noches. Una consulta. ¿Es posible que al correr las líneas nos salgan resultados distintos? Puede pasar si es que el clúster no llega a convergencia. Sí podría pasar. Ah, ok. Sí. Gracias. Ahora, si comparamos estos resultados de 38, 50 con 62 con los que están en el libro, en este caso sí me está coincidiendo, pero debe ser porque he tomado un caso favorable en el cual la posición inicial de los centros de mis clústeres son cercanos al de esta solución, ¿no? Otra cosa que puede ocurrir, si es por un tema de convergencia, es que probablemente ustedes observen quizás esos tamaños, pero en otro orden. Eso también suele pasar, ¿no? Que, por ejemplo, no tengan 38, 50, 62, que tengan 62, 38, 50 o algún otro posible orden, ¿no? Justamente por el hecho de que no llega a una convergencia perfecta. Bien, ¿qué más? Esto ya me da un resultado de clusterización, ¿no? Que es una primera forma de hacer el algoritmo de K-medias. Sigamos revisando el documento. Aquí más adelante, otra cosa que me dan es la tabla para ver o para evaluar o para comparar cómo está esta clasificación que estamos haciendo con respecto a la variable original que era justamente la especie, ¿no? Carlos, Polo, te escucho. Profesor, buenas noches a todos. Una pregunta. Sí. En el ejemplo anterior, si yo pongo 4 clústeres, me sale 91%. Lo he corrido, me sale 91% como, creo que se llama, la suma de cuadrados. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál sería mejor? ¿El 91, o sea, el que tiende a 100%, o el que es el menor? Es que el criterio de la suma de cuadrados solamente te sirve para ver dentro de cada clúster, pero no te sirve para comparar diferentes tamaños entre sí. Ah, ya, entonces ahí ¿de qué me serviría ahí si yo comparo estos? No me sirve nada esa comparación, entonces. El porcentaje total no. Ya. Internamente, si tú tienes un clúster, por ejemplo, con 3 clústeres, uno de 15, y con 4 clústeres logras uno de 8, tú podrías decir que ese clúster de 8 es mejor que este clúster de 15, pero es para comparar entre clústeres. No es que realmente la clusterización con 4 sea mejor que la de con 3. Digamos que no puedes comparar con este criterio. Hay otro criterio, Ah, ya, perfecto. lo veremos más adelante. Ya, gracias. Ya. Entonces, acá les presentan una comparación que en verdad es solamente válida para este caso particular porque ya habíamos dicho de que este método es un método de clasificación no supervisada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que al ser un método de clasificación no supervisada, entonces no debemos tener una variable target. Y lo que estamos buscando es la mejor clusterización posible de acuerdo a los resultados, ¿no? Pero en este caso observamos de que, como en este caso particular de esta base de datos, sí existe una variable target, lo que estamos viendo es si es que podríamos utilizar la mejor clusterización posible que se puede formar, que es la que sale del algoritmo de K-medias, y ver si esto es compatible con el valor real de la especie, que es una comparación que se hace de forma particular para esta base de datos. ¿Podrían usarla para otro tipo de aplicaciones? No es lo más común, pero sí podría usarse. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando ustedes tienen ya una segmentación formada,
lo que podrían hacer es suprimen la variable que tiene la información de la segmentación, lo meten al algoritmo de K-medias, en el sentido del resto de variables las ingresan, y el resultado lo cruzan contra la segmentación existente. Entonces, si ustedes observan de que la mayoría de registros caen haciendo que coincida un clúster formado por la clusterización con una segmentación o con un segmento que ahorita existe, eso diría que su segmentación es buena, ¿no? Pero si vemos que difieren mucho, generan mucha tasa de error, eso quiere decir que su segmentación actual no es realmente la más adecuada, al menos en el criterio del contexto de los datos, ¿no? Si observamos acá, en caso particular, la comparación que se está haciendo entre setosa, versicolor virgínica y los clústeres 1, 2 y 3, observo que en verdad setosa se ve bien reflejada en el clúster 2 de esta clusterización, ¿no? Porque todos los registros de setosa van al clúster 2, pero versicolor y virgínica sí generan un cierto nivel de ruido que estamos observando que es más o menos relevante en este caso. Vamos a ir a algo más interesante que es ya la representación gráfica. Hay un primer esquema de aproximación gráfica que está al final de la página, que se refiere a esta parte de código de acá. En verdad requieren todo este código, estas 4 líneas que están acá, ¿no? Desde la línea que dice plot hasta la línea que termina con el símbolo de más y dice PCH igual a 8, CEX igual a 2, ¿no? Vamos a copiar esta línea. La pegamos acá. Correcto. Entonces, esta línea de acá que estamos pegando en la ventana básicamente del script, ahí estoy maximizando el script para que lo puedan ver, lo he copiado del documento. Voy a borrar los símbolos de mayor. Ya saben ustedes también, porque se los indiqué la clase pasada, que cuando ustedes observan este PCH igual a 8, esto quiere decir de que esta línea debe encajar con la línea anterior para completar una línea, ¿no? Entonces, una vez que tengan básicamente todo esto, la idea será correrlo. Corren las 3 líneas una vez que las han agrupado y las tienen en su código hasta el final. Correcto. Clic derecho, correr línea o seleccionar. Y lo que observan es lo que están viendo en mi pantalla, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Se ha hecho un diagrama de dispersión, pero obviamente solamente en 2 dimensiones, ¿no? Sepal length y sepal width, en estas 2 dimensiones. Se han colocado básicamente los registros y a cada punto clasificado en un clúster distinto se le ha colocado un color diferente, ¿no? Por eso es que ustedes ven algunos puntos en rojo, otros puntos en verde y otros puntos en color negro, básicamente inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este caso lo que tenemos es 3 clústeres formados, representados especialmente en 2 dimensiones, donde los asteriscos que están viendo hacen referencia básicamente a lo que son los centros relativos de los clústeres, ¿no? Entonces, esos centros son los centros relativos de los clústeres. Entonces, eso quiere decir que ese es el centroide del primer clúster, el centroide del segundo clúster y el centroide del tercer clúster. ¿Qué pueden observar sobre esto? Que en verdad, entre este clúster de acá y este clúster de acá, sí, no habría una tan buena clasificación. ¿Por qué? Porque estamos observando que tiene el comportamiento de una de las posibles desventajas que habíamos analizado, ¿no? ¿Que cuál era esta desventaja? Ocurría cuando habían puntos que estaban superpuestos en ciertas zonas, ¿no? Entonces yo observo acá, hay una zona de superposición de puntos, lo cual me dice que estos 2 clústeres en verdad continuamente van a estar intercambiando puntos, y esta es la explicación de por qué no llegamos todos exactamente al mismo resultado, porque hay zonas de superposición de puntos en la clusterización, ¿no? El clúster que sí está muy bien definido y difiere de todo lo demás es el clúster rojo, en este caso, ¿no? Que sí no tiene zonas de superposición y cuyos puntos, los puntos que conforman este clúster están alejados de los demás, ¿no? Entonces es una forma de visualizarlo. En el código lo que se hace para entenderlo simplemente es un ploteo, ¿no? El código es un ploteo donde selecciono 2 variables para plotear, necesariamente tengo que seleccionarla, y el color depende básicamente de el resultado de la clusterización. Con esto consigo que cada punto tenga un color diferente dependiendo del clúster al cual pertenece, ¿no? Y finalmente agrego al final esta última línea que dice points,
que lo que va a hacer básicamente simplemente es colocar los asteriscos sobre cada uno de los clústeres en el diagrama anterior, ¿no? O sea, el diagrama de dispersión tranquilamente sale solamente con esto. Si ustedes corren solamente esto, saldrá sin los centros. Si luego le agregan esta línea, aparecen esos asteriscos que marcan los centros de gravedad de cada uno de los puntos, ¿no? Bien, eso tendríamos por este lado. Continuamos con el documento. En el documento, ahí termina, acá medias. En verdad es un algoritmo directo, ¿no? No hay mucho más. Pero se complementa con otro método más acá, que es el método que se llama K-medoides, ¿no? Y esto obedece a un particionamiento que se llama particionamiento por medoides. Es como una especie de variante del método anterior. ¿Cómo funciona el método de particionamiento por medoides? La idea básicamente es la siguiente. Muy parecido a K-medias, la única diferencia es esta. En vez de que yo tome como centro de gravedad del clúster o como centro del clúster al promedio de valores de todas las variables, ¿qué es lo que hago? Tomo básicamente como centro de gravedad del clúster a el registro real que es más cercano al promedio de valores de todas las variables dentro del clúster. O sea, en otras palabras, igual calculo el centro por media de todas las variables, pero en vez de asumir que ese sea el centro, tomo al registro real más cercano y a ese lo considero como centro. Esta es la diferencia con este método, ¿correcto? Entonces, por lo demás son iguales, las iteraciones, el procedimiento, la forma de calcular es idéntica. Entonces, en un caso, en K-medias, el centro es el centro de gravedad. En K-medoides, el centro es el registro real que pertenece al clúster, que es el más cercano al centro de gravedad. Esa es la diferencia entre los dos, ¿no? ¿Por qué algunas personas permiten esta variación del método que se llama K-medoides en lugar de K-medias? Porque si bien numéricamente es más adecuado manejar el centro de gravedad, en verdad, para fines prácticos, es mucho más útil utilizar el medoide. ¿Por qué razón? Cuando tienen una segmentación, un aspecto muy importante de la segmentación es tratar de, básicamente, identificar cuál es el comportamiento del segmento, y muchas veces el comportamiento del segmento lo tiene que explicar el centro, ¿no? Y como el centro simplemente es una medición numérica del promedio de todas las variables, a veces me puede servir para más o menos definir un perfil, pero no me sirve cuando yo quiero tratar de investigar cosas más a detalle, como por ejemplo cosas conductuales sobre el segmento. Si yo tengo un elemento real que hace la forma o la figura del centro, es como si yo tuviera una cartera de clientes y uno de ellos es mi cliente tipo para el segmento. Entonces, si yo quiero averiguar cosas sobre ese segmento en particular, sabiendo quién es el cliente tipo del segmento, yo podría hacer un focus group o podría conducir una encuesta en ese cliente y sabría que sus respuestas son un buen estimado o un buen esperado del comportamiento en común de todo el segmento, porque él es el cliente más cercano al promedio, que es decir, el cliente más característico del grupo. Esa es la ventaja del medoide, ¿no? Por eso es que muchas personas prefieren utilizarlo. Ahora, en términos de librerías, me parece que hay un par. Una de estas librerías se llama FPC, o uno de estos paquetes se llama FPC, y tiene un mecanismo que se llama PAMK, que nos sirve para hacer este método, ¿correcto? Entonces vamos a tratar de instalar el FPC. Vamos a nuestro script DR, ¿correcto? En nuestro script DR que está aquí, vamos a agregar el install.packages de FPC. Install.packages, entre paréntesis, FPC. Correcto, tal cual, esto en minúscula, FPC. Y lo corren. Si es la primera vez que lo están corriendo, les va a salir la ventana para seleccionar un repositorio del Serran. Escogen alguno y esperan a que haga la descarga, ¿no?
Pues ahí está haciendo la descarga del paquete. Bien. Y esto automáticamente ya me permite tener la descarga, ¿no? Veo que ha descargado algunos paquetes complementarios que son el mclast, el flexmix, prapclus, tiptest, kernel y finalmente el fpc. Entonces, como ya logré instalarlo, lo que hago a continuación ya es poder copiar este código. Empecemos corriendo las dos primeras líneas, nada más, ¿bien? Obviamente necesitamos la línea que dice library fpc porque vamos a activar el paquete que acabamos de descargar. Y también la línea que dice pamk.result porque este me va a dar el objeto de la clusterización. ¿Bien? Entonces pegan el library, pegan la siguiente línea que dice pamk.result, seleccionan las dos y las corren. ¿Correcto? Como lo que han hecho en la segunda línea es asignar el resultado a este procedimiento, este objeto en la consola no va a salir nada, es normal. Si ustedes quisieran ver el resultado de todo el objeto, tendrían que volver a correr el nombre del objeto. Si vuelven a correr solamente el nombre de pamk, o lo que es equivalente a, como hicimos arriba, lo colocan entre paréntesis abierto y paréntesis cerrado antes de correrlo, al correr esta línea, ahora sí ya saldrá el resultado. ¿Correcto? Entonces tienen que agregarlo porque en el documento no está. ¿No? En el documento no se corre, no se hace la corrida del resultado, pero agregando este paréntesis de apertura y de cierre, o volviendo a correr el nombre pamk.result puede salir. Ahora, la librería o el paquete es fpc, eso ya lo mencioné. La función es esta. La función se llama pamk, ese es el nombre de la función, pamk, ¿correcto? Esta función de pamk lo que hace básicamente es hacer la clusterización por medoides. ¿Bien? Sin embargo, revisen los argumentos. El único argumento que tiene es iris2, que es el nombre de la base de datos. Entonces, este paquete en particular y esta función, a diferencia de el paquete anterior, bueno, la función anterior, que era la función que hacía kmedias, que sí requería tener de entrada un número de clusters, esta función pamk no requiere tener el número de clusters. ¿Correcto? Dentro de los resultados que me arroja cuando yo lo corro, y para eso vamos a la consola, me arroja este resultado, ¿no? Acá están los medoides. Los medoides son quién es el cliente tipo de cada clúster y me dice 1 y 2. Eso quiere decir que hay dos, básicamente, clusters, ¿correcto? El registro número 8 es el medoide para el clúster 1. El registro 127 en la base de datos es el medoide para el clúster 2. Sus valores promedios se presentan acá, los valores de estos registros se presentan acá. Estos son los clientes tipo, los registros tipo, los medoides de cada clúster. A continuación me arroja lo mismo que me arrojaba el kmedias, que es el vector de clusterización. Me da el criterio de convergencia que se toma en cuenta para tratar de parar la iteración óptima. Estos valores son referenciales solamente del procedimiento. Y acá, en la sección que dice símbolo de $NC, simplemente me reitera cuál es el número de clústeres que está recomendando, ¿no? Si yo analizo este procedimiento, esto me está diciendo básicamente que el número óptimo de clústeres que debería considerar en este caso debería ser de 2, ¿no? Entonces, es una función que ya me libera un poco de la decisión de saber cuántos clústeres tomar, sino que ya automáticamente como parte del resultado me da el recomendado de la cantidad de clústeres que se deberían hacer, ¿no? Es una función en ese sentido un poco más completa que la función de kmedias de arriba, que sí requería que yo le ingrese un valor de k. Esta no lo necesita. ¿Bien? Luego, lo otro es el análisis gráfico, pero este análisis gráfico es más completo. Antes de eso, primero comentarles acá, ¿no? En el documento lo que se ha corrido acá es solamente este resultado, la línea LNC, por eso es que dice pamk.result símbolo $NC. Estoy pidiendo que me dé todo este resultado solamente este valor de 2, por eso es que acá sale un valor de 2. Y acá lo que se hace es, nuevamente, como sabemos que esta variable refiere básicamente a lo que es la posibilidad de utilizar estos resultados
de acuerdo a lo que es la especie. Entonces acá lo que se hace es un cruce entre el valor de la especie, que es real, y el segmento para ver cómo agrupa, ¿no? Entonces, ¿qué observo? Que hay un clúster que solamente contendría acetosa y de repente como un pequeño error a una flor versicolor, pero el segundo clúster prácticamente lo que hace es juntar a todo lo demás, ¿no? Entonces vemos que esta clusterización de 2 no es muy compatible con la realidad de 3 especies. Yo descartaría que sea viable el modelo de clusterización en esas 3 especies, por lo que estoy viendo acá y también por lo que vi antes. La parte interesante está acá. Hay un gráfico especial que se puede hacer con la clusterización que está en estas líneas. Vamos a correr estas 3 líneas de acá, las llevamos a R y las corremos. La primera línea dice layout, la segunda línea dice plot, la tercera línea vuelve a decir layout. Vamos a llevarlas a R. Bien, voy a ampliar la ventana de R. Primero vamos a adecuar el comando, ¿no? Para que esté bien colocado. En el comando ustedes tienen 3 líneas, ¿no? Borren el símbolo de mayor al inicio de plot, como el símbolo de mayor que está al inicio del segundo layout. Entonces, primero explicando qué es lo que estamos haciendo. Aunque en verdad los comentarios más o menos lo dicen, ¿no? La primera línea convierte la ventana gráfica para poder mostrar 2 gráficos por vez. Hace algo parecido a esa función de parámetros gráficos que ya vimos en la primera y en la segunda clase, ¿no? Ese par mrow igual a c12, ese es el equivalente con otra función distinta, que también puede manejar la forma de dividir la ventana en 2, ¿no? Y la última línea lo que hace es retornarla para que el gráfico, si yo hago un gráfico después, salga como un solo gráfico en la ventana. El ploteo en particular es este, ¿no? El ploteo de pamk.result pamObject, que es el que va a graficar la mejor disposición espacial de los clústeres. Si grafican los 3, obtienen esto, y lo voy a maximizar. Necesitaban partir la ventana en 2 porque este resultado les arroja 2 gráficos que son importantes. En el lado izquierdo tienen a los clústeres ubicados en un espacio, pero si van a revisar los ejes, no son ninguna de las 4 variables originales, ¿no? Sino que acá abajo dice componente 1 y dice componente 2. Esto es de lo que les hablaba en la parte anterior de la clase. Esto es el gráfico de los clústeres en un espacio de reducción dimensional. Las 4 variables han quedado reducidas a 2 dimensiones, en las cuales se preserva el 95.81% de la información de las 4 variables originales. Entonces, no hay mejor forma para ver el gráfico en 2 dimensiones que en estos ejes de reducción dimensional. Entonces acá veo un clúster debidamente definido y acá veo el otro, ¿correcto? El gráfico que está a la derecha, este es el gráfico de silueta, ¿correcto? La silueta es un indicador de la homogeneidad y la dispersión al interior del clúster. ¿Cuál es la idea? En una buena segmentación, la silueta me va a ir mostrando cómo va decreciendo el indicador de la dispersión a medida que formo cada clúster. En una buena clusterización lo que yo debería esperar es un comportamiento como el que estoy viendo. Un decrecimiento relativamente lento de la silueta a medida que avanzo en el clúster, pero cuando ya voy a pasar al primer registro del siguiente clúster, este gráfico hace un corte vertical y separa el espacio entre las siluetas antes y después del siguiente clúster. Y luego que retoma su valor por acá, otra vez hay un decrecimiento lento. Cada una de estas líneas tiene una valoración de silueta. El primer clúster está conformado por 51 datos. Primer clúster, 51 datos. El segundo clúster está conformado por 99 datos. El ancho promedio de silueta, como ven ustedes, es mayor acá, 81. ¿Por qué es mayor? Porque la homogeneidad y la dispersión tienen una representación más definida en el primer clúster, que es más homogéneo menos disperso. En el segundo clúster decae la silueta, porque si se dan cuenta, el clúster número 2 tiene bastantes puntos que están alejados, lo cual habla de una homogeneidad menor o una mayor dispersión. Pero al final lo que se calcula como representante de la clusterización es el valor ponderado de 0.81 por 51 más 0.62 por 99 entre el total de registros que es 150. Ese valor sale acá abajo.
Ancho promedio ponderado de silueta, 0.69. ¿Para qué sirve este valor? Este valor sirve para poder compararse con otros posibles números de clúster. O sea, si yo quiero estar seguro de que esta es la mejor clusterización, yo podría comparar esta clusterización de repente con la clusterización de 3 y ver si el resultado es mejor o peor en la otra de acuerdo al valor del ancho promedio de silueta. Siempre se obtendrá un mejor resultado cuanto mayor sea el ancho promedio de silueta, ¿no? O sea, si es menor, es peor la cantidad de clúster que he seleccionado. Si es mayor, eso quiere decir que el número de clústeres es más adecuado, ¿correcto? Entonces, para eso sirve este gráfico. Este es para comparar tamaños de clúster frente a otros. Esto es para visualizar gráficamente la ubicación de los clústeres en el espacio reducido de 2 dimensiones. Esos son estos gráficos, ¿correcto? En el documento se presenta una segunda librería, ¿correcto? Que también puede servir. Esta, en verdad, no me gusta usarla tanto por la siguiente razón. Es una alternativa a la anterior, ¿correcto? Se utiliza esta librería que se llama Cluster, ¿correcto? Incluso tiene problemas porque me parece que no se actualiza hace cierto tiempo esta librería Cluster. Por eso tampoco me gusta usarla mucho porque a veces tiene problemas para descargarse el repositorio. Vamos a hacer el intento a ver si está vigente. Si no, lo analizamos solamente sobre el documento. Entonces, copien el install.packages de FPC para no digitarlo de nuevo. Péguenlo aquí abajo. Pero ahora cambien FPC por Cluster. Vamos a ver si está disponible en el repositorio. Ok, sí lo descargó. No hay problema. Se ha podido descargar normalmente. Entonces, ya hemos instalado este paquete que se llama Cluster. Entonces, podemos correr este código, ¿no? Solamente corran las 2 primeras líneas de acá. La que dice library y luego la que dice básicamente PAM result. Estas 2 líneas. Estas 2 líneas, library cluster y PAM.result, las llevamos al script y las pegamos debajo del anterior. ¿Correcto? Las pegamos acá. Corran el library y corran la siguiente línea. Ven, acá generó un error. Hay un warning porque la versión es un poco antigua, ¿correcto? Y luego dice, el espacio de nombre reservado cluster está importado por FPC, así que no puede ser descargado, ¿no? Ya, eso es a lo que me refería. Esta librería es un poco antigua y a veces tiene problemas de que se puede descargar y no funciona, o a veces incluso no se puede descargar porque es una versión un poco antigua del paquete, ¿no? Entonces, en verdad es alternativa a la anterior, así que quédense con la anterior, pero igual les voy a explicar las diferencias en el documento. ¿Cuál es la idea? La primera, el primer paquete con esta herramienta medidor-IDES que existió era esta, Cluster, ¿correcto? Cuando se creó esta librería, se creó en base a la variante del K-Medias y entonces tomó la parametrización del K-Medias, que permitía definir una base de datos, pero también requería como argumento un número de clusters. Entonces, esta función PAM es el equivalente a la que vimos en la librería anterior, que es la FPC, que acá se llama PAMK, pero tiene la desventaja de que no me da como resultado directamente la clusterización óptima, sino que requiere que yo le diga cuántos clusters hacer, ¿no? Por eso le decía que esta era alternativa y se puede entender hasta casi complementaria con la de arriba, pero en verdad la de arriba es más completa en el sentido en que me da un resultado que ya es óptimo. Esta no. Acá tengo que ir probando, ¿correcto? Y como evidencia de que realmente en este caso una segmentación con 3 no es lo mejor, aquí abajo se ha hecho este mismo gráfico, pero con los 3 clusters formados por este paquete. Entonces vean esto, simplemente analícenlo. Acá ustedes observan que se ha quebrado forzadamente en 3 clusters, pero ¿qué ocurre? El gran clúster que ocurría en la división de 2 clusters
forzadamente se ha tenido que dividir en dos, generando una zona de superposición de puntos entre los dos. Esto hace que la clusterización sea mala. Y por este lado, la demostración está en cómo se depreda rápidamente la silueta en esta zona. Y no hay un quiebre de línea tan marcado entre el segundo y tercer clúster, solamente lo hay entre un par de ellos. La evidencia numérica está acá. El average silhouette width, o el ancho promedio de silueta, queda en 0.55. Para 3 clusters es 0.55. Si ustedes comparan con lo que todavía deben tener en el R abierto, para 2 clusters esto era 0.69. Entonces está demostrando esto numéricamente, que es mejor básicamente trabajar con 2 clusters que con 3 en este caso. Entonces, para hacer clusterización por medoides es mejor trabajar con el primer paquete, porque automáticamente ya me arroja la mejor clusterización posible. ¿Correcto? Esto lo está demostrando en comparación con el indicador que ya hemos revisado. Bien, pasamos al tema siguiente. El último tema de esta parte tiene que ver con el otro método que les mencioné que íbamos a revisar, que es el método de la clusterización jerárquica, ¿no? Entonces yo les dije que la clusterización jerárquica era un método también válido para formar clústeres, pero que estaba limitado un poco al espacio gráfico para poder funcionar. Entonces tenemos nosotros nuestra base de datos Iris, que es la que estamos utilizando en este ejemplo, que ya hemos trabajado en 2 aplicaciones con medoides y con medias. Pero el problema que tenemos acá es que Iris tiene 150 registros. Y yo les mencioné que referencialmente el jerárquico funciona bien cuando se puede visualizar. Cuando escapa el espacio de visualización, digamos que no es un método tan recomendado. En otras palabras, es para bases de datos con elementos restringidos y bastante definidos en cantidad pequeña. Entonces, como no puedo trabajar con los 150, pero igual quiero hacer una demostración del jerárquico, lo que hace el código, y ahora primero les voy a explicar el código y al final les muestro el gráfico. El código lo que hace es, va a ser un muestreo, ¿ya? Desde la primera hasta la dimensión que tenga Iris, es decir, hasta la cantidad de filas que tenga Iris, y voy a seleccionar en ese muestreo aleatoriamente 40 registros. Y eso los voy a crear para indicar un objeto IDX que debe tener quiénes son las 40 filas seleccionadas de Iris. Entonces, ¿qué hago a continuación? Genero un nuevo objeto que se llama Iris muestra. Iris muestra es de la base de datos Iris solamente extraer aquellas filas que contienen a las filas seleccionadas en el objeto IDX. Entonces, de 150 registros reduzco a 40 registros. A continuación, clustering siempre es, recuérdenlo, clasificación no supervisada. Entonces acá lo que voy a hacer es anulo en Iris sample a la especie. Recuerden que la especie no debería estar reportada, porque no debe tener una target. Y finalmente hago la clusterización jerárquica sin necesidad de ningún paquete adicional, más que esta función que está en el RBase, que se llama hclust, ¿no? Que viene de Hierarchical Clustering. La clusterización jerárquica toma en cuenta una matriz de distancia calculada a partir de la base de datos, y acá el método AVE quiere decir por el promedio. Esto es por centroide, ¿correcto? Entonces la clusterización jerárquica está en este objeto que se llama HC. Esa es la primera parte del procedimiento. La segunda parte del procedimiento lo que hace es hacer un ploteo. Va a plotear la clusterización jerárquica para poder visualizarla, ¿correcto? Y aquí lo que se va a hacer es, como el gráfico de la clusterización jerárquica es un dendrograma, que es un gráfico que va asociando, entonces yo voy a pedirle que corte el gráfico cuando observe que ya hay finalmente 3 clústeres nada más. Eso lo hace esta parte, ¿no? Dice, se va a cortar el árbol en 3 clústeres. Entonces se va a utilizar rect hclust, ¿no? Del objeto hc, que es el clustering jerárquico, con UK igual a 3, ¿no? Entonces lo que conseguirá este procedimiento será desarrollar básicamente esa clusterización en 3 grupos. Y finalmente la última parte lo que hace es generar sobre el diagrama el agrupamiento de esos 3 clústeres formados, ¿no? Entonces acá lo que me dice es, crea un objeto grupo en función de los resultados del corte del dendrograma. Vamos a llevar todas las líneas de código a R
para poder correrla y ver el dendrograma en el propio R. Lo pegamos después del código anterior. Y como han llevado varias líneas, recuerden, el símbolo de mayor siempre lo borra. Esto no requiere ningún paquete complementario. Solamente trabaja con el RBase. ¿Correcto? Seleccionamos todo esto y correr línea o seleccionar. ¿Correcto? Seleccionamos todo esto y correr línea o seleccionar. Nuestros resultados van a ser diferentes porque hemos hecho uso de la función de muestreo y no hemos fijado una semilla, como en el ejemplo de la clase pasada. Así que si les sale algo distinto, no se preocupen, es completamente normal. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer aquí es ver cómo se están formando los clústeres en el diagrama jerárquico, ¿no? Entonces acá tenemos todos los registros uno por uno. Se ha agregado que se coloque en cada uno de los registros, por más que fue eliminado de arriba, que se coloque igual la etiqueta de cuál fue el tipo de flor original de cada registro, solamente para ver cómo se agrupan entre sí, ¿no? Entonces acá veo el orden de agrupamiento y eventualmente el punto de corte ocurre cuando solamente hay 3 líneas verticales. Eso quiere decir que hay 3 clústeres formados. Y luego los rectángulos vienen por la agrupación final de los grupos que están acá, formando entonces a este como un primer clúster, que como ustedes pueden ver está formado solamente por registros de flores setosa. El segundo clúster, en mi caso, es solamente un único registro que es virgínica. Y el tercer clúster claramente es el que tiene más ruido y es el más heterogéneo, que en este caso está formado por registros versicolor y virgínica, ¿no? En diferente proporción, pero esos dos tipos de registro son los que están siendo utilizados en este clúster, ¿correcto? Entonces, como pueden ver, me permite una escala gráfica de interpretación sobre la base del contexto de la formación de los grupos y en una representación básicamente gráfica para entender cómo los grupos se van formando, ¿no? Entonces acá yo podría pedir una clusterización de 4 si quisiera. Lo único que hago en el código es decirle, en esta parte igual forma tu clusterización, método de promedio, pero acá yo quiero que en vez de cortarlo en 3, lo corte en 4. Entonces acá le coloco k igual a 4, k igual a 4, vuelvo a correr todo y obtengo ahora 4 clústeres. Pueden ver, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Si quisiera 5 clústeres, solamente cambio el valor de k. En el jerárquico obtengo 5 clústeres, ¿correcto? El jerárquico no tiene tantos criterios de revisión como lo tiene el procedimiento anterior, que tenía el ancho promedio y silueta. Porque el jerárquico es más que todo una agrupación gráfica de los registros. Entonces, no hay una medida cuantitativa que utilizar para comparar si es que el jerárquico es bueno o no, porque simplemente va a responder a la necesidad de la cantidad de clústeres que ustedes deseen formar. No tiene más detalle detrás del procedimiento con respecto a los criterios que tome en consideración, ¿no? Es bastante un método más rápido, visual, sobre pocos registros, que no tiene tantas medidas internas de evaluación ni de clasificación del resultado. Es bastante más directo, ¿no? Finalmente, eso es lo que se observa en este caso para los aleatorios generados en el ejemplo que está en el manual, ¿no? Y hasta ahí tenemos lo que es la revisión de código para este punto. Hay un punto 6.4 que se presenta, que no está dentro del alcance de lo que hemos revisado, porque para esto tendríamos que haber presentado bastante más teoría al respecto, pero por si lo quieren revisar, esto se basa en el método de clasificación por densidad, que es por probabilidad, que se llama también el método de modelos mixtos. Ese es el caso en el cual nosotros veíamos que se asume que cada registro tiene distribución gaussiana o normal, y el resultado de este procedimiento me dice la probabilidad de pertenencia de básicamente cada punto a cada posible clúster que se forme, ¿no? Entonces acá les muestran un poco de cómo hacer ese procedimiento de clusterización por probabilidades. Esto utiliza uno de los mismos paquetes que hemos visto antes, que es el FPC, pero utiliza otras funciones que son un poco más complejas, ¿no? Pero igual se puede realizar. Si quieren revisarlo, queda como complemento a la clase ver este tipo de clusterización, ¿no? Que nuevamente aporta información relevante e importante solamente para el caso en el cual ustedes estén interesados en revisar posibilidades de reasignación de los registros a otros clústeres en caso de que nuevamente en la gestión efectiva de clústeres estos resultados, digamos, que no se ajusten a estrategias que ustedes apliquen sobre un clúster en específico, ¿no?
Entonces, eso sería con respecto básicamente a este último tema. Solamente para cerrar, creo que hemos terminado un poco antes por hoy, sería importante que vayan más o menos definiendo, a partir de lo que estamos revisando, los temas que más o menos van a venir en la evaluación con respecto a las clases, ¿no? Entonces ahí les voy a hacer algunos comentarios con respecto a las primeras 4 clases. Con respecto a la primera clase, en verdad todo se centra en la diapositiva. Todo es enteramente teoría de la diapositiva con respecto a la clase 1, que era la clase introductoria. Con respecto a la clase 2, es una de las pocas clases donde se va a evaluar tanto aspectos teóricos de la diapositiva, también como códigos necesarios para hacer al menos los diagramas básicos. O sea, de la clase 2 sí hay código en R que se puede evaluar. Lo que deben tener claro son los códigos para cada uno de los gráficos más comunes, ¿no? Recordar, por ejemplo, que el código para el boxplot, bueno, no tienen mucho que recordar, se llama boxplot, que el código para hacer el histograma es hist, que el código para hacer el dot plot es strip chart, que el código para hacer el diagrama de dispersión es plot, con 2 variables nada más, que el código para hacer la matriz de diagrama de dispersión es pairs, ¿no? Digamos que son los códigos más importantes de la sesión 2. Con respecto a la sesión 3, teoría de la diapositiva, ¿correcto? Complementada con también un poco de interpretación y cálculo de tasas de error. Esta parte de cálculo de tasas de error se basa en la tabla que está al final, que es la tabla de cruce o tabla de confundido, que es esa tabla donde estaban los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos. Probablemente les den ejemplos de tablas construidas y ustedes tengan que calcular tasas de error o identificar las regiones de la tabla para calcular esas tasas de error para variables categóricas, ¿no? No viene código de la sesión 3, porque la idea del código es que ustedes lo puedan utilizar en una aplicación práctica y en verdad para un examen de opción múltiple, en verdad el código de la sesión 3 no se ajusta mucho, ¿no? Y finalmente, sobre esta sesión, que es la sesión número 4, igual vienen elementos relacionados con la parte teórica de la sesión. Se viene teoría del tema de clustering. En términos de cálculo, vienen cálculos de distancia para variables binarias simétricas y asimétricas, distancia para variables nominales también, que es el coeficiente de coincidencia simple. No les voy a pedir cálculos de euclidiana, de Manhattan, eso no lo hemos visto, solamente hemos visto las fórmulas. Que sepan reconocer que es euclidiano en fórmula o en elemento sí, pero no calcularlo, ¿correcto? Y sobre esta parte de código en particular, más que todo la interpretación del diagrama que hemos visto, más no código en particular tampoco sobre la sesión, se va a orientar más que todo al tema práctico, ¿correcto? Entonces, digamos que esos son los puntos que tienen que reforzar sobre el examen. En términos generales, el examen al ser de opción múltiple siempre tiene obviamente una sola respuesta por alternativa. Tiene en proporción un 50%, 60% que es más que todo de teoría de las diapositivas y el resto se divide entre un 25% de cálculo y probablemente alrededor de un 15% de algunos códigos, sobre todo, como ya les mencioné, de la sesión número 2, ¿correcto? Entonces eso es más que todo para que vayan teniendo una noción de cómo va a ser el examen que van a tener ustedes cuando terminemos el módulo, ¿correcto? ¿Tienen alguna consulta sobre el tema de hoy día o sobre el examen? Sí, Melissa, te escucho. Sí, profesor, una consulta. Dijo que para la parte de la sección 2 van a venir principalmente algunos códigos básicos. Sí. ¿Se refiere a explicar, o sea, a qué se refiere cada código o tengo que aprenderme cómo es que se escribe el código en R y qué va en cada parte? Tienes que reconocer la función, o sea, la función que hace un boxplot, la función que hace un histograma, la función que hace una matriz de diagrama de dispersión. Como el examen es de opción múltiple, el cómo escribirla a detalle no es tanto lo que se le va a solicitar, pero van a ser más que todo preguntas de identificación, ¿no? Les pueden dar una fracción del código y decirles el siguiente código permite diagramar A, un histograma, B, un boxplot, C, un dotplot, E, no sé, una matriz de dispersión o la
última opción ninguna de las anteriores y tienen que marcar la correcta. A eso me refiero, a ese tipo de preguntas. ¿Alguna otra consulta? Ya. Entonces, creo que eso sería todo por el día de hoy. Nos toca todavía la última clase, que es el día miércoles. El día miércoles vamos a cerrar básicamente el último tema, que es el tema de las reglas de asociación, que ya corresponden con el último tipo de modelo que vamos a revisar para el curso, ¿correcto? Entonces vamos a tratar en esa última sesión la teoría de reglas de asociación y finalmente también la implementación con R, que corresponde creo que al capítulo 9 de este documento. Entonces, por hoy nos quedamos hasta ahí. Nos vemos entonces el día miércoles.